¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Dominio Público Televisión, ya en este miércoles 19 de mayo, que estamos transitando en este 2021 que viene mucho más complicado que el 2020, que el año anterior, que el año pasado. No son pocas las cosas que han sucedido en las últimas horas o en esta última semana, en estos últimos 7 días. Por citar nada más que un par de cuestiones en el arranque, decir que no son pocas las situaciones o los comentarios, las polémicas que ha traído, por ejemplo, este tema del cierre de exportaciones de carne, que incluso ha hecho disentir al gobernador de la provincia de Santa Fe con el presidente de la Nación en ese sentido. Y hay voces que apoyan por un lado y muchas otras voces discordantes por otro, en un tema que seguramente va a continuar por algunos días y ya vamos a tener tema y oportunidad de analizarlo. Ni que hablar del tema de la inflación, que está en unos valores tanto o más graves que los valores astronómicos que supo tener, por ejemplo, la última parte del gobierno argentino, del gobierno nacional anterior, del gobierno de Mauricio Macri. El tema de la inflación hay que verla. Ya sé que tenemos la pandemia de por medio, pero la cuestión inflacionaria es realmente muy preocupante. 63.000 pesos aproximadamente debería haber ganado una familia argentina como para no caer en los límites de la pobreza. Pero bueno, son temas que de alguna manera siempre están, como por ejemplo este tema económico de la inflación. Más allá de eso, no podemos dejar de hablar de la pandemia. Una pandemia sin control, una pandemia que lamentablemente viene a ser una suerte de la crónica de una situación anunciada, que no la queríamos tener, que la veníamos tratando de advertir desde muchos lugares, desde muchos medios de comunicación, desde muchos espacios, funcionarios, todo tipo de personalidad relacionada, por ejemplo, a la salud. Todo esto se veía venir o era muy probable de que ocurriera y lamentablemente está ocurriendo. Lamentablemente ocurrió. Hay una cifra aterradora de muertes y de contagios y todavía no hemos llegado a la parte más fría en cuanto a la temperatura, en cuanto al clima, que seguramente vamos a tener en las próximas semanas. Una curva que no baja, lamentablemente no baja. Hablaban la semana pasada, la anterior, de una suerte de amesetamiento. Bueno, la curva no baja, no baja. Y hay que bajar la circulación a como dé lugar, como sea, porque es la única forma, aparentemente, de que eso se pueda llegar a cambiar. Si no baja la circulación, nos vamos a comer la curva de la pandemia que realmente nos está pegando y de una manera estrepitosa. Estamos en el peor momento de la pandemia en la República Argentina. Lamentablemente habrá que decirlo, habrá que asumirlo, habrá que aceptarlo. Es así, lamentablemente es así. Este momento es tremendamente peor que todo lo que ya vivimos el año pasado en el 2020. Hay nuevo récord de contagios, de fallecidos, de camas ocupadas. La situación es realmente muy complicada. Si se liberan camas, es por fallecimientos, es por muertes, no por gente que se levanta y se va de alta camino de su casa. Las camas que se están liberando, lamentablemente, son camas que se liberan porque estaban ocupadas por gente que ha fallecido. Y eso es también algo para tratar de visualizarlo, porque si uno no visualiza esa situación, yo no sé hasta qué punto la va a terminar de comprender. Y si uno no comprende lo que nos está pasando, realmente no hay forma de que salgamos airosos de todo este lío, ¿no?, que nos ha generado al mundo entero la cuestión de la pandemia. Estamos pagando de alguna manera el precio a las inconductas de las fiestas clandestinas, de las juntadas en las casas particulares,
de las marchas que seguramente tenían un reclamo justo, pero que quizás no era el momento oportuno de marchar, de concentrarse, de hacer todas esas manifestaciones con tanta gente que las hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, el año pasado también, por diferentes motivos. Una conducta que, por ejemplo, nos lleva a que en lo que va del año 2021, los casos se hayan duplicado, y estamos recién a 19 de mayo. Ayer nomás, más de 35.000 nuevos casos en la República Argentina, 35.543, y ayer también 745 fallecidos. Cifras que hasta la semana pasada, en cuanto a los muertos, rondaban o promediaban las 500 personas fallecidas. Ahora ya ayer pasamos los 700. Entonces hay un decreto presidencial que vence este próximo viernes. El presidente ha descartado volver a fase 1. Muchos recomiendan volver a fase 1, estricta, dura, así tajante. Bueno, el presidente por el momento ha dicho que lo descarta volver a fase 1. Y habrá que ver cuáles son las restricciones que se establecen a nivel nacional, que también se están esperando por estas horas. Han explotado provincias como la de Córdoba y la de Santa Fe. En la provincia de Córdoba ayer, por ejemplo, más de 4.000 casos nuevos. En la provincia de Santa Fe ayer también más de 3.300 casos nuevos. En el departamento La Capital y en Rosario, bueno, se ha establecido una suerte de alarma sanitaria, porque la falta de camas es absoluta, es notoria. La ciudad de Santa Fe, la capital provincial, ayer 3.278 contagios, la mayor cifra hasta ahora en lo que va de la pandemia. Todo eso nos tiene que hacer reflexionar. Sin vida no hay absolutamente más nada. Hay muchas cosas que quizás son necesarias, son urgentes, pero que ante tener vida o no, ante llegar a la muerte o no, seguramente todo lo demás uno tendría que sacar como conclusión de que puede esperar. En Rafaela, una ciudad significativa por varios motivos, en la provincia de Santa Fe, el 38% de los menores de 15 años dieron COVID positivo. Y la mayoría de los contagios allí en Rafaela dicen que es por la cepa de Manaos. Datos que uno va conociendo y que se van sumando a la estadística. En Santo Tomé, donde está la sede del canal en el cual nosotros emitimos, el Veo, en Santo Tomé ya se cuentan 60 fallecidos por COVID. En fin, todo esto lo veíamos venir y hace horas nada más, no digo ayer, pero muy pocas horas nada más, la escuchábamos a la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, a la doctora Martorano, que si nuestro director nos acompaña, vamos a escuchar y a ver qué es precisamente lo que decía hace horas nomás la ministra de Salud de la provincia. En el día de hoy se realizó una reunión entre los directores provinciales de Santa Fe, junto con el señor gobernador, para evaluar la situación epidemiológica de los últimos 14 días, pero especialmente la situación actual, donde estamos transitando un momento muy cercano al colapso sanitario, y esto va de la mano de que en los últimos 14 días también se han aumentado el número de camas, exactamente 50 camas ventiladas en toda la provincia. Más allá de esto, la situación ha llevado a la alta ocupación de las mismas, que tiene que ver con una gran agresividad del virus, mayor cantidad de días, un promedio de 21 días de internación, y población joven, que es la que está siendo en estos momentos más afectada. De la mano de esto, y escuchando los pedidos de restricciones, para trabajar en disminuir la tasa de contagios, porque la respuesta del sistema de salud está absolutamente en su límite máximo. No hay capacidad de respuesta y ya no hay más capacidad de atención.
No hay capacidad de respuesta y no hay capacidad de atención, decía la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Bueno, después de esas declaraciones y de algunos otros contactos y reuniones que se mantuvieron aquí en la provincia de Santa Fe, después de tantas idas y vueltas, ha suspendido la presencialidad de las clases en las escuelas, en el departamento de la capital y en Rosario. Ojalá eso se pudiera haber hecho antes, como tantas otras cosas que quizás se hacen ahora. Ojalá se hubieran podido hacer quizás antes, pero bueno, el antes ya pasó. Ahora estamos en el presente y hay que ver qué pasa con el futuro inmediato. Hay nuevas, mayores y más estrictas restricciones que ha establecido el gobierno de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo esta que vamos a ver en alguna de las placas que tenemos previstas, la restricción a circular con vehículos en todo el territorio provincial desde las 0 de mañana 20 hasta el día 30 de mayo, es decir, desde esta medianoche prácticamente. Queda restringida la circulación vehicular en la vía pública a toda persona que no realiza actividades autorizadas, desde las 0 de esta noche. También suspensión de la actividad comercial en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines. También en la próxima placa vamos a ver si tenemos alguna más y con esto vamos redondeando. La actividad gastronómica, los locales gastronómicos solo podrán funcionar entre las 6 de la mañana y las 7 de la tarde. Y en fin, y hay otras restricciones que obviamente los medios de comunicación estarán informando minuto a minuto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que finalmente vamos a terminar sacando como conclusión que lo que te lleva a cerrar y a comprimir y a restringir todo es la pandemia, es el virus, es el contagio y no es la ideología. No es la ideología, como desde muchos sectores políticos también se intentó hacer entender esto que me parece no era finalmente tan como lo querían hacer aparecer. Lo que te cierra es la pandemia, no es la ideología. Aquí estamos en esta nueva edición de Dominio Público Televisión. Lo tenemos en línea al senador provincial Felipe Micli, senador por el departamento San Cristóbal, que cada tanto, tiene la gentileza de atendernos. Felipe, el gusto de recibirnos y de recibirte precisamente en nuestro programa. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Gustavo, un gusto estar en contacto contigo. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, atentos a todo esto que nos está ocurriendo. Obviamente, cada vez que tomamos contacto contigo aparecen un montón de temas como para consultarte, pero no puedo dejar de preguntarte tu opinión acerca de estas nuevas restricciones aquí en la provincia. Veremos qué viene de parte de la Nación en las próximas horas, que se generan un poco a partir de todo lo que comentábamos en la apertura, ¿no? Son medidas que toma el gobierno, lamentablemente, otra vez en forma inconsulta, Gustavo. El gobernador Perotti formó o creó, a través del decreto 293 del año pasado, los comités de emergencia departamentales que funcionaron en los primeros 6, 7 meses, prácticamente hasta fin del año pasado muy bien, pero fueron siendo dejados de lado en cada decisión que tomaba el gobierno provincial, donde ya no recibimos información, donde no sabemos cómo es el accionar en cuanto a la vacunación. Hemos tenido que pedir
en reiteradas oportunidades y gracias a que tenemos una buena ministra, porque es una buena ministra Sonia Martorano, una ministra de Salud que hace todo lo que está a su alcance, pero digo, hemos tenido que pedir permanentemente que se vacune en forma homogénea, en forma uniforme a toda la población santafesina. Te doy un ejemplo, a fines de marzo teníamos departamentos que solamente habían llegado al 12, el 13% de la población objetivo vacunada y teníamos otro departamento que ya iban por el 35%. Entonces había ahí una disparidad a la hora de aplicar las vacunas para inmunizar a muchísimas personas que nos lo estaban pidiendo y que nos exigían ser vacunados como ocurría en otros lugares. Incluso en el mismo departamento de San Cristóbal teníamos disparidad en algunas localidades por algún contacto que habían tenido, porque tenía más llegada algún funcionario, conseguían más vacunas que otro. Digo, no hay duda que se ha administrado mal toda esta cuestión. Además, con los malos ejemplos que han dado algunos funcionarios en participar en fiestas que estaban prohibidas, en distintos eventos que estaban prohibidos, en toda esta cuestión que cuando se toman decisiones unilaterales y no se tiene en cuenta la opinión de un intendente, de un presidente comunal, donde se politizan muchas acciones que se llevan adelante en materia de salud, tenemos después los inconvenientes que tenemos. El gobierno nacional mismo ha promocionado Semana Santa, que había que vacacionar por todo el país. Millones de argentinos han salido a vacacionar y resulta que cuando regresaban pasábamos a restricciones más duras porque muchos de ellos volvían contagiados. Vos sabés no que se han respetado protocolos. Precisamente eso que estás comentando, yo lo he dicho acá en su momento, en el tiempo de la Semana Santa y algunos días y semanas después, y ahora que uno cae contundentemente en la cuenta de que estamos en una emergencia, de alguna manera todavía tenemos o seguimos esperando las nuevas medidas o las nuevas restricciones del nivel nacional que estarán por llegar en las próximas horas, pero más allá de que lleguen hoy miércoles o mañana jueves o el viernes, dicen que van a entrar en vigencia a partir del lunes, por lo menos es la referencia que yo tengo. Entonces yo digo, ¿qué pasa entre hoy que es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y recién el lunes? O sea, si hay realmente una emergencia, uno imagina que las medidas tienen que ser tomadas cuanto antes y de manera urgente. Si se te está quemando la casa, no podés llamar a los bomberos y decir, bueno, muchachos, vengan el lunes a ver si terminan de apagar lo que ahora se está quemando. No sé si me hago entender en lo que te estoy comentando. Totalmente, Gustavo. Por eso, ante todas estas medidas inconsultas, ante muchísimos procedimientos que no son los correctos y que no han tenido sustento y respaldo suficiente porque se han tomado en forma unilateral, no hay duda que hay un temor por parte de las autoridades políticas que tienen que tomar estas decisiones, viendo que no son acatadas las mismas y que son rechazadas por distintos sectores que han visto que no se ha dado el ejemplo, que no han sido esas decisiones tomadas con el respaldo necesario y con el consenso necesario. El domingo pasado anterior se tomaba una medida, en las 48 horas se cambiaba en cuanto a presencialidad de clases, en cuanto al funcionamiento de distintas actividades relacionadas al tema deportivo. Nosotros mismos le manifestábamos que en el tema deportivo era mucho mejor tener a los niños, a los jóvenes, a quienes practican deportes con burbujas sanitarias, con los protocolos y no forzarlos para que vayan a otros lugares a practicar deportes. El tema también de lo que ocurrió con las misas en las iglesias. Si tomamos medidas restrictivas, Gustavo, tiene que ir acompañado también de medidas económicas y de ayuda. Hoy el gobierno provincial lo único que está pensando es cómo sigue acumulando recursos para tener más dinero en plazo fijo, en lugar de estar ayudando, por ejemplo, a los municipios y comunas, que son el brazo que necesita el gobierno para que se concientice la población y para que podamos llevar adelante los controles con las guardias urbanas que tienen, con el personal que tiene, para que los controles sean efectivos. Pero nosotros creamos un fondo de 3.000 millones de pesos en la legislatura y el gobernador Perotti solamente distribuyó 900 millones de pesos de los 3.000 que nosotros creamos. 2.100 lo guardaron para tenerlo en plazo fijo. Llevamos adelante con mucho trabajo con diputados y senadores y con el ex ministro de Gestión Pública, Rubén Micli, la ley 14.009, que declara la emergencia en el turismo y muchísimas otras actividades
afectadas por la pandemia para que podamos ayudar a esos sectores. Si les pedimos que cierren, que bajen las persianas, el Estado tiene que estar dándole una mano, tiene que ayudarlos a ver cómo siguen adelante. La ley nunca se reglamentó, no está operativa. ¿Por qué? Porque son amarretes, no quieren poner un peso. Entonces es muy difícil hoy volverles a pedir a muchos sectores un nuevo esfuerzo cuando el gobierno no estuvo presente. Digo, le estamos diciendo permanentemente, abandonen un poco ese criterio fiscalista de seguir acumulando recursos, superávit, dinero en los plazos fijos y ayuden a la gente. Porque si no ayudamos a los sectores perjudicados, es muy difícil que las medidas sean efectivas. Felipe, en cuanto al tema de las restricciones, para redondear esta cuestión, más allá del acatamiento que seguramente vendrá de la mano de la obediencia de la gente, ¿pensás que estas medidas o muchas de ellas llegan, como quien dice, tarde y que quizás podrían haber sido más beneficiosas si se hubieran tomado algunas semanas atrás? Totalmente. El gobierno es como que perdió la brújula. Y como no tiene diálogo con distintos sectores, toma medidas, y por ejemplo una de las críticas que he escuchado de muchísima gente, nosotros mismos hoy todavía no tenemos el decreto de las restricciones y las nuevas medidas, pero sí están a través de las redes sociales placas que parece que es la única forma que consiguen comunicar y que trae incluso muchos más entredichos y confusión. Digo, si tenemos los comités de emergencia y si lo creó el mismo gobernador Perotti por un decreto que firmó junto con sus ministros, ¿por qué después se dejan de lado y por qué no se trabaja en conjunto para que todos estemos en el mismo sentido, para que todos tengamos la misma posición, la misma acción, para que realmente lo que se decide sea efectivo y que beneficie a la gente? Bueno, digo, se han hecho cosas y se siguen cometiendo errores, se siguen tomando medidas sin consultar, sin buscar una opinión de otros actores que son importantes a la hora de llevar adelante el cumplimiento de esas medidas o de fiscalizar esas medidas. Entonces todo es mucho más difícil. Felipe, ¿qué opinión te queda o qué visión tenés en cuanto al tema de la suspensión de las exportaciones de carne? No, otra medida realmente inconsulta, increíble. No termina de entender nunca el kirchnerismo lo que significa, o la matriz productiva que tenemos y lo que significan las distintas producciones agropecuarias, en este caso la de carne, la importancia que tiene, no solamente para la mesa de los argentinos, sino también para generar exportación, o sea, tener saldos exportables y que nos permita el ingreso de divisas, la generación de empleo, de oportunidades. Nosotros habíamos perdido muchísimo stock ganadero con políticas desacertadas como las que está tomando en este momento el gobierno nacional. Habíamos perdido muchos vientres que lo necesitamos para seguir produciendo terneros, para seguir teniendo mayor stock ganadero. Esto se había, en una década, en la última década, con distintas medidas que se venían tomando, se había recompuesto. Esta decisión que toma el gobierno es desalentar las inversiones, desalentar la mayor producción. Tal vez tenga el efecto contrario, porque cuando hay, como hoy, un 90 por parte de los productores, una medida de fuerza, esto se rige por la oferta y la demanda. Cuando tenemos menos oferta con una demanda similar, podemos claramente tener un aumento de precios. O sea que la medida podría salir al revés, pero además lo que es increíble, que quieran tomar esta medida para bajar los costos, cuando nosotros vemos o sabemos que los cortes que se exportan no son los cortes que consumimos en Argentina. Y algo más grave, lograr conquistar un mercado internacional y tener clientes a nivel internacional lleva mucho tiempo, tiene que ver con la seriedad, con el producto que ofrecemos, con medidas sanitarias, con el cumplimiento de distintos protocolos. El hecho de suspender por 30 días y no sabemos por cuánto tiempo más puede significar que perdamos esos mercados internacionales. No hay duda que quienes están aplaudiendo esto son los uruguayos, los paraguayos, los brasileros, que rápidamente van a tratar de reemplazarnos en el abastecimiento de carne, la exportación de carnes. Por eso nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional que revea esta medida, que es necesario seguir fortaleciendo a la producción agropecuaria. Yo tengo
una mención, creo que por ahí la escuché y la repito. La soja es peronista. Cada vez que ha habido un gobierno peronista, esto, saliendo la carne y vamos a la soja, ha tenido valores muy importantes en la cotización a nivel de los mercados mundiales. Hoy estamos arriba de $600, pero bueno, la expresidenta, vicepresidenta, denostaba esa producción, esa generación de riqueza y de divisa diciendo que era un yuyito. Digo, el gobierno del kirchnerismo claramente está en contra del sector agropecuario y hoy tendríamos que tenerlo más que nunca como aliado al sector agropecuario por lo que representa en generación de producción, de riqueza, de empleo, de bienestar para los argentinos y de divisas para los argentinos y de alimentos para los argentinos y el mundo. Pero bueno, van realmente o toman medidas que, no hay duda, van en contra de que este sector siga creciendo y siga beneficiando al desarrollo y al crecimiento de nuestro país. Felipe, como siempre, agradecerte tu tiempo para nuestro programa. En los 2 minutos que me quedan, hacerte una última consulta, una referencia que nos puedas hacer acerca de este proyecto de una propuesta de un frente amplio que se está hablando en cuanto a lo que refiere a la oposición aquí en la provincia de Santa Fe y paralelamente con eso preguntarte, bueno, ¿en qué medida entendés que ha modificado el mapa político de la oposición santafesina la muerte de Miguel Lipchitz? Lamentablemente la pérdida y la partida de Miguel ha modificado todo el escenario político santafesino. Pero nosotros que trabajábamos con él y que estábamos muy cerca, necesitamos recomponer y tratar de ver cómo salimos hacia adelante. Pero además porque tenemos un desafío, y yo diría una obligación, quienes estamos en la oposición, que es ponerle freno al kirchnerismo, Gustavo. Ponerle freno a este kirchnerismo que va por todo, que intenta cooptar la justicia para buscar impunidad, que lesiona libertades como la libertad de expresión, las libertades individuales, que no respeta la propiedad privada, que no respeta la independencia de poderes, la institucionalidad, que discrimina. Bueno, para eso necesitamos ganar las elecciones. Para ganar las elecciones necesitamos unir la oposición. Y esto es la propuesta con coherencia que venimos llevando de hace más de un año, no ahora con la muerte de Miguel Lipchitz. Hace más de un año del radicalismo venimos proponiendo esto, unir la oposición en un frente amplio, potente, que represente de la mejor manera un proyecto que beneficia al conjunto de los argentinos y nosotros a los santafesinos. Pero además, como este año vamos a elegir senadores y diputados nacionales, necesitamos no elegir delegados del gobierno provincial, necesitamos elegir representantes de los santafesinos, que vayan a pelear por los intereses del conjunto de los santafesinos, que alcen su voz para que podamos cobrar la deuda de más de 100.000 millones de pesos que tiene el gobierno nacional con Santa Fe, que cambiemos esta ecuación que hoy tenemos, esta realidad donde Santa Fe está última en el concierto de las provincias argentinas en cuanto a inversión de obras públicas por parte del gobierno nacional, donde podamos hablar de la nueva ley y de la nueva licitación de la hidrovía, de una nueva ley de biocombustibles, donde defendamos a los santafesinos. Tenemos que tener representantes que realmente recorran la provincia, que estén en contacto con todos los actores, con todos los sectores y representen de la mejor manera a Santa Fe. Para eso necesitamos ganar elecciones. Si estamos divididos, ya lo hemos visto, en el 2019 perdimos las elecciones. La única forma de representar de la mejor manera a aquellos que no están de acuerdo con el kirchnerismo y con el gobierno de Perotti a nivel provincial es unirnos y ser lo más competitivos posible y llegar a tener la mejor representación que pueda beneficiar al conjunto de los santafesinos. Esto es lo que estamos proponiendo desde la Unión Cívica Radical. Felipe Micli, senador provincial, desde tu tierra, ¿no?, en el departamento San Cristóbal y en la banca de senador provincial. Bueno, como siempre, ¿no?, muchas gracias por el contacto y bueno, seguramente en el futuro próximamente volveremos a tomar contacto contigo porque temas como hemos visto nunca faltan y menos en este año que es tan político, tan cuestionado desde lo sanitario, en fin, el 2021 obviamente trae un poco de todo. Muchas gracias por tu tiempo de esta noche. No, gracias Gustavo, hasta cualquier momento y siempre gracias por la oportunidad de poder charlar contigo. Ahí lo teníamos entonces al senador provincial Felipe Micli dialogando con nosotros. Vamos a ir a la primera pausa en nuestro programa de esta noche. Ya regresamos en un instante nada más.
principio podía estar todo el día dando vueltas, pero tuve que frenar un poco. Ya no me da la nafta para tanto. Llegué mucho más lejos de lo que pensaba. Por eso necesito bajar las revoluciones. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario. 50 Renault Kwid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger. Más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar. Con Bingo Mega Sorteo la podés pegar. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofismuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Farmacia Argentí, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Nota22.com. Información. Compañero pastelero, acércate a tu sede en Tucumán 2967 y obtené descuentos de hasta un 60% en la farmacia sindical. Descuentos en ortopedia, óptica, servicio de sepelio para el grupo familiar y mucho más. Una excelente cobertura en obra social, consultorios odontológicos, clínicos y psicológicos dentro de nuestra sede gremial. Vení y conocé todos tus beneficios, porque el sindicato de pasteleros sigue creciendo gracias a sus afiliados. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.lucyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia.
Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Hemos hablado tantas veces de la historia del CODE, ¿no? De lo que es su proyecto de planetario, de observatorio, nuevo, moderno, refaccionado, remodelado, ahí en la costanera santafesina. Bueno, una historia que ha tenido innumerables contratiempos, demoras, postergaciones, se ha paralizado la obra. Bueno, lo estoy viendo a la distancia, vía Zoom, a su director, el amigo profesor Jorge Coglan, que está, veo de fondo ahí precisamente parte de las instalaciones que todavía no han sido afectadas por la obra. Jorge, bueno, agradecerte como siempre el contacto, el esfuerzo técnico de estar saliendo desde allí, desde la costanera, creo. Y bueno, preguntarte o comentarte que así como está la expresión aquella que dice que la tercera es la vencida, bueno, en el caso del CODE, no sé si es la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta o cuál, pero que ahora parece que sí será la vencida y que la obra va a llegar hasta el final, ¿no? Sí, seguramente que sí, porque fue ley de Obras Públicas de este año. Ya estuvimos con la ministra Silvina Frana el viernes de la semana pasada, aquí haciendo la presentación oficial de lo que va a ser este proyecto tan lindo, tan necesario, tan esperado, ¿no?, por Santa Fe, de tener un planetario digital de última generación. Vamos a tener el planetario más moderno de la Argentina, porque las versiones, como todo pasa en la parte, digamos, moderna hoy en día de audio, de videos, va a ser, siempre va renovándose, así que vamos a tener lo último, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos. Es una obra que ya varias empresas que probablemente hagan sus ofertas han venido aquí al CODE, han hecho una recorrida viendo las instalaciones, y ahora el fin de mes, el día 31 justamente de mayo, se van a presentar, se van a abrir las ofertas, y luego vendrá todo ese proceso administrativo de cuál va a ser la seleccionada, que tiene que reunir condiciones importantes, porque dentro del presupuesto, es un presupuesto global, es una licitación global en la cual la empresa va a tener que también hacerse cargo de la importación, de la compra y la importación y el ingreso al país del equipo planetario, que es el corazón de todo planetario. Es un proyector cuya fabricación hay pocas en el mundo que se hacen, muy pocas marcas existen. Nosotros elegimos uno que es norteamericano, que es muy confiable, que es un sistema muy económico, donde incluso se pueden hacer variantes, y por lo menos por lo que hemos indagado nosotros, es el justo, el ideal para una cúpula que exteriormente tiene 10 metros de diámetro nuestra cúpula, pero en el interior va a ser un domo de 8 metros con una capacidad de 50 personas sentadas, así que tenemos vamos a tener, mejor dicho, un planetario acorde a lo que es la ciudad de Santa Fe, ¿no? Así que estamos muy contentos. Yo creo que para principios del año que viene, si todo va bien, quizás en el mismo verano del año que viene, podríamos estar inaugurándolo. Esperemos que cambie la situación pandémica, digamos, que podamos juntar gente, reunir gente, porque va a ser un gran atractivo, no solo en lo científico, en lo educativo, sino también en lo turístico. Todas las ciudades del mundo que tienen planetarios, yo digo que el planetario es como un atractor, digamos, ¿no?, de la gente que visita a veces la ciudad exclusivamente para ir al planetario, que es, Gustavo, y vos lo recordarás, hace décadas atrás, era hacer viajes exclusivamente para ir al planetario de Palermo o al planetario de Rosario. Y después uno se queda en la ciudad, se queda recorriendo. Lo hemos hecho con los alumnos, con las escuelas. Yo ya pronto cumplo 30 años de docente, y prácticamente durante más de 20 años
organizábamos todos los años recorridas en ómnibus que nos íbamos a Rosario o a Palermo, a Buenos Aires, ¿no? Llevando a los alumnos, a veces hasta 2 y 3 ómnibus, que era otra época, ¿no? En otro planeta, ¿no? Claro que sí. De la libertad que teníamos para hacer cosas y lo que estamos pasando en este momento, que es un poco lo que demoró esto, que era una decisión del propio gobernador Perotti, que ya me lo había manifestado él por allá por el principio de diciembre del 2019, cuando aún era electo, de que, bueno, que él se iba a ocupar una vez en el cargo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Vino en marzo toda esta situación de la pandemia y, bueno, todo esto retrasó un poco, pero durante el año pasado se trabajó con Obras Públicas de la provincia en todo el replanteo que se tenía que hacer de esta obra, lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que rehacer, lo que hay que mejorar. Y bueno, estamos muy contentos porque ya es una realidad y quizás en 3 o 4 meses ya comience de nuevo las obras para la finalización de esto tan anhelado, no solo por el CODE, porque el CODE es una institución que cumple justamente el año que viene, Gustavo, 60 años aquí en Santa Fe. Entonces, no es la ambición de una institución que quiere tener su planetario, quiere tener su observatorio para sí misma, sino que el CODE siempre se ha caracterizado por estar abierta a toda la comunidad, ¿no? Sin distinciones. Entonces, esto consideramos que va a ser aquí en la Costanera casi tan importante, salvando las distancias, por supuesto, con el puente colgante, por ejemplo. Claro, indudablemente. Vamos a tener... Indudablemente. Jorge, Sí. toda esta larga historia de la remodelación del CODE, ¿no? Que ha traído como consecuencia el paso de tanto tiempo. Llegó un momento donde uno lo veía casi como en un punto muerto, ¿no? A lo de toda esta obra ahí paralizada. ¿Quién fue el que destrabó un poco toda esa galleta que se había generado para ahora, bueno, poder estar diciendo y anunciando y prometiendo lo que vos estabas contando? Bueno, nosotros tuvimos en la historia del CODE un hecho importantísimo en la época del gobernador Carlos Silvestre Begnis, que se había presentado todo un proyecto aprobado por las cámaras y demás, muy importante para el Parque del Sur, que se había empezado a construir por allá por el año 73-74, y en el golpe militar de marzo del 76 ya teníamos las 36 bases de lo que iba a ser el observatorio, un lindo edificio en ese triángulo detrás de los monoblocks, y en una cava que había en ese terreno, que había como un islote, el arquitecto Santiago Toreta había diseñado un planetario con puentes. O sea, iba a ser algo maravilloso, pero sucede el golpe militar y el gobierno de facto anula ese proyecto. Incluso nos hicieron un juicio para devolver el terreno que era de la provincia, ¿no? Una cosa que uno a la distancia se ríe, pero con Angelito Mainera pasamos muy mal, porque Bernet nos tuvo que dar un subsidio para pagar los honorarios, porque nos embargaban a nosotros, que no teníamos mucho para que nos embarguen, pero bueno, la situación era bastante comprometida. Bueno, a partir de ahí vino todo una lucha por tener el observatorio, que en el año 93, en la gestión del ingeniero Jorge Obey como intendente de la ciudad, en 6 meses nos hizo acá en la Costanera, donde había sido el restaurante muy conocido Costa del Sol, transformó en lo que es el observatorio que todo el mundo ha conocido, ¿no? Después, en la gestión de Obey como gobernador, por allá por el año 99, hicimos la segunda cúpula, o sea, la cúpula sur, que tiene ahí alojado el telescopio más grande de la historia de Santa Fe, y digo casi de la provincia de Santa Fe, y el más moderno también, con el cual estamos haciendo estudios muy importantes a nivel PROAM, se llama profesional amateur, ¿no? Seguimos remando con el tema de tener el planetario, que se concreta el proyecto nuestro, que ya lo habíamos empezado por allá por el año 2010, 2011, se concreta en 2016 con la entrega del primer tramo en diciembre de esa fecha, de ese año, el primer tramo para la construcción, y se hace un trabajo conjunto entre provincia, que ponía la plata, y el municipio, que ponía toda la logística de llamar a licitación, de seleccionar la empresa y demás. Pero bueno, fue una elección muy mala,
se empezó muy tarde porque se llama licitación recién en octubre del 2017, o sea, prácticamente cuando tenía que estar terminada la obra. Se pidieron anexos, digamos, al presupuesto original, a la provincia. La obra empieza recién en abril del 2018 y la empresa sin solvencia, una empresa foránea que no era de acá, no pudo aguantar. Claro, pero yo todo eso más o menos lo recuerdo, pero como me estoy quedando sin tiempo, te pido un poquito de síntesis. ¿Quién destraba en el último tramo donde la obra estaba paralizada? ¿Quién destraba la situación para que ahora vos estés anunciando lo que dijiste al comienzo? Bueno, el gobierno actual, porque el gobierno anterior, que había prometido hacer el planetario y demás, prácticamente hicieron un abandono institucional, nos dejaron solos, ¿no? La empresa se fue, clavó a todo el mundo, no pagó a nadie, nos dejaron tirados acá prácticamente en ruina. Por eso yo puse como lema la ruina de Santa Fe, la nueva en el CODE, y con todo un cronograma de lo que hemos vivido. Nosotros acá hemos padecido mucho y gracias a un esfuerzo personal de varios hemos podido mantener en pie al CODE, que no genera recursos desde el año 2018. Claro. No es lo mismo cerrar por 6 meses que por 3 años, ¿no? Obviamente, pero bueno, obviamente. El gobierno actual que ha tomado esta decisión, por eso este año fue ley, digamos, no como había sido anteriormente, que era un decreto. Esto fue ley de obras públicas, lo cual perfecto, sí o sí se va a concretar. Yo te agradezco, Jorge, el comentario, el desarrollo pormenorizado, ¿no? de todo lo que ha sucedido ahí, que no es poco. Me alegro mucho que ahora sí esté la oportunidad concreta de que todo esto se termine, que se pueda construir, que se pueda inaugurar, que se pueda volver a poner en funcionamiento. Seguiremos, como lo hemos hecho siempre, de cerca el acontecer de todo lo que vaya ocurriendo allí. Y bueno, obviamente te vamos a volver a convocar vía Zoom o, si la pandemia lo permite, presencial aquí en el estudio próximamente. Muchas gracias como siempre y felicitaciones por esta buena noticia del CODE después de tantas y tantas y tantas malas, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Siempre decía yo, la paciencia de astrónomo es muy importante, ¿no? Hemos tenido una gran paciencia. Indudablemente, y paciencia, esfuerzo, dedicación, le has puesto 25 horas al día prácticamente durante muchísimo tiempo a toda esta historia. Gracias, Jorge, un fuerte abrazo y a seguir adelante. Gracias. Ahí lo teníamos al profesor Jorge Coglan, director del CODE, ahora sí con buenas noticias, que esperemos se puedan concretar tal cual él lo estuvo comentando, de acuerdo al último cronograma que le han prometido a la gente del observatorio. Vamos a la segunda y última pausa en nuestro dominio público de esta noche. Estamos casi entrando en la parte final de nuestra edición de hoy. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Este año con Bingo Mega Sorteo hay 132 premios y cualquiera puede ser tuyo. 4 casas y un departamento en Rosario, 50 Renault Kwid, 12 Chevrolet Onix, una Jeep Renegade, una Ford Ranger, más de 13 millones de pesos y muchas sorpresas más. www.bingomegasorteo.com.ar. Con Bingo Mega Sorteo la podés pegar.
Sentate muy cómodo, sentite bien. Tecnoffice, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnoffice, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o buscanos en www.tecnofficemuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Farmacia Argentí, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Nota22.com. Información. Compañero pastelero, acércate a tu sede en Tucumán 2967 y obtené descuentos de hasta un 60% en la farmacia sindical. Descuentos en ortopedia, óptica, servicio de sepelio para el grupo familiar y mucho más. Una excelente cobertura en obra social, consultorios odontológicos, clínicos y psicológicos dentro de nuestra sede gremial. Vení y conocé todos tus beneficios, porque el sindicato de pasteleros sigue creciendo gracias a sus afiliados. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.luzyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095.
Estamos casi en el final. Bueno, la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, ahora en el nuevo marco de la virtualidad que se ha establecido una vez más para las clases y bueno, la no presencialidad en las escuelas, sí ha establecido presencialidad para los docentes. Así que los que están en la casa son los alumnos, son los chicos, pero los docentes deben estar, por lo menos de momento, veremos qué pasa más adelante en las escuelas, emitiendo precisamente la enseñanza de manera virtual desde los establecimientos educativos. No todos los establecimientos educativos tienen la conectividad suficiente, necesaria y adecuada para toda esta virtualidad que se pretende, pero bueno, veremos cómo continúa toda esta situación. El presidente de la Nación, y con esto nos estamos despidiendo, se va a reunir con los gobernadores también a distancia y de manera virtual. Es lo que se está informando por este momento. Se va a reunir con los gobernadores para analizar la situación de la epidemia. Esto va a ser desde la residencia oficial de Olivos, con 12 mandatarios, entre los cuales estará Omar Perotti, gobernador de la provincia de Santa Fe. Vamos a ver qué sale de esta reunión del día de hoy, miércoles 19 de mayo, qué medidas restrictivas se establecen a nivel nacional. Ha dicho el presidente de no volver a la fase 1, bueno, vamos a ver a la fase número cuánto se puede llegar a regresar o de qué manera pueden llegar a plantearse las restricciones que por espanto prácticamente se están teniendo que tomar. Lo que no se pudo entender a través de la razón, a través de bueno, todas las explicaciones, las recomendaciones que se estuvieron dando desde hace 1 año y medio, bueno, ahora a las apuradas de urgencia y por espanto, me parece que las vamos a tener que entender y las vamos a tener que tomar, porque más allá de cuestiones económicas, financieras, sociales y demás, acá está en juego la vida, y cuando la vida se termina, todo lo demás es puro cuento y queda obviamente en el olvido, ¿no? Así que veremos qué es lo que sucede con esta pandemia, esta segunda ola que esperemos no nos termine de tapar como parecería que está pretendiendo hacer, ¿no? Una segunda ola mucho peor que lo que fue la primera durante todo el año pasado, durante todo el 2020. Nos vamos hasta dentro de 7 días, como siempre agradeciéndoles la atención y como siempre también deseándoles que más allá de todo lo que nos sucede, que pasen todos ustedes una muy buena semana.